Bueno, eh, déjame que acomodo las ventanas y bueno, primero que nada, eh, bienvenidos a todos. Eh, Mi nombre es Marcos Peña Polastri, soy analista en sistemas, recibido de la UNLAR. Y esta charla va a ser un poco diferente. Si alguno vio alguna de mis charlas que di en Flisol o en algún otro medio, esta charla no va a ser tan técnica como quizás parece por el nombre, sino que va a ser un poco más, con mucha más opinión personal mía, así que no quiero entrar en polémicas, así que hago un disclaimer de entrada. Todo lo que voy a decir va a ser en base a mi experiencia como usuario de GNU Linux hace ya 10 años o un poco más de 10 años y sobre lo que fue mi recorrido como estudiante de la carrera de licenciatura en sistemas y como luego como profesional analista de sistemas, ¿no? Así que todo es toda mi opinión. Cualquiera que haya tenido quizás otras vivencias puede disentir y está bárbaro en ese sentido. O sea, no hay ningún problema con eso. Todo esto es mi opinión. Y entonces, ¿cuál es el motivo de esta charla? Primero que nada, lo que motivó esto fue cuando en su momento yo estuve bastante tiempo siendo miembro de una agrupación estudiantil llamada EDIS, y nosotros ayudábamos a los chicos de los primeros años con apoyo para las materias de primeros años. Entonces me tocó siempre charlar con, con compañeros de 18, 19 años, primero, segundo año de la carrera, y noté un patrón, y es el desconocimiento de GNU Linux en general. Y también me pasó ya en la vida profesional con colegas o compañeros de trabajo que también noté eso, o sea, que ese desconocimiento se traslada a la vida profesional y me pareció una pena porque en realidad si bien GNU Linux está genial y lo puede usar cualquier persona, creo que es muy importante que si vamos a ser profesionales de estos, que le prestemos atención. Y con esto no me refiero a ponerme en el lugar de enaltecer, viste, de sí o sí tenés que usar GNU Linux si es que vas a ser alguien de sistemas, sino al menos conocerlo, al menos haberlo usado, estar familiarizado. No digo que por esta charla decirles dejen de usar Windows, dejen de programar en Windows o dejen de programar en Mac. En definitiva, no quiero que esta charla sea el estilo evangelio del software libre, como a veces terminan siendo, ni tampoco es echar por tierra Windows ni macOS, sino simplemente decir por qué a mí me parece que es importante que conozcan GNU Linux. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de esta charla. Vamos a hablar un poquito de qué es un sistema operativo. Y viene esta famosa frase que la escuchamos y se escuchó mucho en su momento, no sé si ahora tanto, pero es mi computadora necesita Windows para funcionar. Entonces, es todo un tema esta frase porque decimos, primero, mi computadora necesita Windows, lo necesita. ¿Y qué es Windows? Windows es un sistema operativo eh, que lo que permite es que vos puedas utilizar la PC. Y todos los sistemas operativos, en definitiva, permiten que vos puedas utilizar la PC de una manera amigable o sencilla. ¿Por qué es esto? Porque sin un sistema operativo que te ayude, vos tendrías que interactuar con las manos en el hardware, por así decirlo, de una manera muy rudimentaria, programando bit por bit, por así decirlo, tareas sencillas como, no sé, sumar dos números, pasan a ser tareas más titánicas que en su momento los usuarios lo hacían, porque el usuario de computadora no era el usuario de computadora de hoy en día, sino era alguien muy calificado, muy técnico.
Pero a medida que la computadora empezó a ganar espacio en el mundo del hogar, eh, aparece el sistema operativo, que ya existían, pero aparecen sistemas operativos que tratan de hacerlo sencillo, bajarlo a la vara. Eh, entonces, Windows y Microsoft hicieron un buen trabajo en ese sentido y por eso ganaron tanta popularidad cuando se traslada a fines de los 80, principios de los 90. Hace ese cambio la computadora de las universidades, los centros de investigación, pasa al hogar en hacer deals o tratos con los fabricantes para que incluyan MS-DOS o Windows también en las computadoras ya preinstalado. Entonces, el usuario que aparece, el nuevo tipo de usuario, el usuario hogareño, no tenía quizás la noción de lo que era el sistema operativo. Entonces empezó a generarse esa idea de Windows es necesario porque si no mi computadora no sirve. Y no es tan así. O sea, lo que es necesario es un sistema operativo. Entonces, también tenemos otro exponente que quizás también es más conocido, es macOS, que es de Apple, eh, y también vino con las Macintosh y para las computadoras de Apple. El tema con macOS, ¿por qué nunca fue hiper popular? Porque solamente si compras computadoras de Apple tenés macOS, no hay otra forma de tenerlo. Entonces, es un solo fabricante. Windows fue para todos los fabricantes. Y después de los 90 aparece el tercero de la discordia, que es GNU Linux. Ya vamos a hablar por qué yo digo GNU Linux y no Linux solo. Pero aparece GNU Linux teniendo el apodo de el difícil, el de los bichos raros. Y, pero es una opción completamente válida y muy necesaria si es que nosotros vamos a trabajar de esto. Entonces, quiero hacer la aclaración y lo trato de hacer en todas mis charlas de GNU con Linux, es decir por qué digo esto. Está mal que nosotros utilicemos el nombre Linux como generalmente se usa, como decir sistema operativo Linux o los Linux. Linux es solo el kernel o el núcleo del sistema operativo, no es todo el sistema operativo. Obviamente el kernel es muy importante, es el núcleo, ¿no? Eh, pero los sistemas operativos, la familia de los sistemas operativos Linux, porque no es uno solo, sino es una familia de sistemas operativos, se vienen con le decimos GNU con Linux o NU con Linux, como sería la pronunciación en inglés, porque toda la otra parte del, del software viene por el proyecto GNU, que es los que hicieron, porque aparte de un kernel, ¿qué necesitamos? Necesitamos compiladores, necesitamos aplicaciones, necesitamos interfaz de usuario, etcétera, etcétera. O sea, no con el kernel solo no hacemos un sistema operativo. La gente de GNU es lo que lo hizo. Y en los 90 la gente estaba GNU, aparece Linux, y GNU tenía el sistema operativo pero no tenía kernel, Linux era un kernel pero no tenía sistema operativo y es como que la gente, lo juntemos y aparecieron los sistemas GNU con Linux. Entonces, cuando digo por qué también es importante que nos interese GNU con Linux, esto no voy a ser extenso con esto, esta charla no tiene ese sentido, pero bueno, lo importante a diferencia de Windows y de macOS, es que GNU con Linux es libre como la libertad. Y en inglés tiene más problema porque es free. La palabra free significa gratis y significa libre. Entonces, free has in freedom, libre como la libertad. eh, Porque no es necesariamente gratuito, pero sí nos tiene que asegurar el software que sea libre, como los sistemas GNU Linux, a diferencia de Windows y de Mac, son software que te cuidan tu libertad y te aseguran cuatro libertades esenciales. La primera es que ejecutes el programa para cualquier propósito. La segunda es que puedas estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo. Para eso necesitas el acceso al código fuente.
o la receta de cómo está creado el programa. Así es la única manera de asegurarte de que no está haciendo algo malicioso o algo que no debería. La tercera libertad es la de redistribuir copias de ese software para ayudar a tus vecinos, por así decirlo, o a tus compañeros. Y la cuarta es la de poder mejorar ese programa y compartir esas mejoras para que toda la comunidad se beneficie. Estas cuatro libertades son las que planteó GNU con Richard Stallman en la cabeza y son importantes porque aseguran que el desarrollador no va a estar en una posición de poder sobre los usuarios, tanto para hacer cosas que el usuario no está consciente, como también para darle la posibilidad al usuario que si algo no le gusta, bueno, que lo cambie. Y siempre hay grupos de gente dispuesta a cambiarlo, así que... eh, y por último de esta parte introductoria, para los que no sepan, GNU con Linux eh, son una familia de sistemas operativos, no es uno solo, a diferencia de Windows o de Mac. En realidad tenemos, al ser libre, cada comunidad o incluso empresas desarrolla sistemas operativos GNU con Linux con alguna visión en particular en mente. Puede ser, por ejemplo, Ubuntu, debatiblemente la más popular, está hecho por una empresa llamada Canonical, fundada por un astronauta sudafricano, multimillonario. Y Ubuntu fue pensado justamente para decir, hey, Linux o GNU con Linux es muy complicado, lo bajemos un poco para que sea accesible para todos. Eh, Realmente es de los mayores exponentes hoy en día y eh, quizás tiene, así como es tan popular y hay gente que dice que Ubuntu a veces tiene actitudes poco amigables con el resto de las distros, es verdad, la realidad es que Ubuntu también trajo mucho movimiento a esta comunidad. Debian es una distribución de las más antiguas y de hecho es la papa de Ubuntu. Ubuntu se basó en Debian. Eh, Debian trata de hacer el sistema operativo más estable. O sea, ustedes usan la versión estable de Debian y no agregan ningún paquete raro ni nada raro y van a tener un sistema operativo que no se va a caer. Es ideal para servidores. Fedora es una versión comunitaria o mantenido por la comunidad de fanáticos de Red Hat, que ya vamos a hablar un poquito de Red Hat, pero también de las más populares. Linux Mint tomó un poco la idea de Ubuntu, pero la llevó más allá y trata de ser aún más sencillo que Ubuntu para hacer el paso de Windows a Linux o GNU con Linux. Arch Linux es una distribución que tiene la idea de que vos puedas personalizar todo o elegir todo. Entonces también una excelente distro para gente ya con un poquito más de cancha en esto, porque elegís todos los componentes del sistema operativo, aprendes un montón. Manjaro tomó la idea de Ubuntu pero con Arch, o sea, dijeron, hey, si hacemos Arch, pero sencillo, Arch para la gente, y nació el Manjaro. CentOS es una recompilación de Red Hat, básicamente, y esto es lo interesante, Red Hat es también una de las más antiguas de todas, pero tiene la particularidad de que es pago. Uno no instala Red Hat así nomás. Eh, Se paga una licencia para tener Red Hat, es para empresas. Y CentOS es una recompilación de Red Hat. O sea, y vos decís, che, pero eso no está muy bueno. O sea, la gente de CentOS agarra el código de Red Hat, lo recompila y lo da gratis. Pero Red Hat no te está vendiendo el compilado en realidad. Cuando vos pagas Red Hat, estás pagando el soporte, estás pagando la garantía, estás pagando la posibilidad de que si lo usas en tu empresa, levantas el tubo y decís, señor Red Hat, tengo un problema y te lo van a solucionar. Eh, Eso es uno de los modelos más populares de negocio en el software libre, ¿no? Se vende la garantía, se vende el soporte. Bueno, entonces ya he dejado de lado la parte introductoria de esta charla y más o menos tener un conocimiento básico de qué me refiero yo con familias de sistemas GNU con Linux y por qué digo GNU con Linux y yo sé que va a ser hartante escucharlo. Eh, la pregunta, el kit de la cuestión es ¿por qué? O sea, ¿por qué se me ocurrió esta charla y por qué, como decía el título, por qué debería importarme a mí GNU con Linux?
Y entonces todo esto va a ser desde la perspectiva de alguien que está estudiando para ser un profesional en el área de la informática, ya sea carreras de sistemas, ciencia de la computación, tecnicatura universitaria en informática, todos los que van a ser futuros profesionales del área, ¿por qué debería importarme? Y yo pensé 8 razones. Eh, la primera es que en tu vida profesional te vas a cruzar con GNU con Linux, y quieras o no. O sea, esto no es para decirlo de una manera súper fea, pero es la realidad. O sea, aún aunque vos digas, nada, pero si yo puedo programar todo lo que yo quiero en Windows, o en mi empresa damos, el servidor está con Windows Server, en algún momento de tu vida profesional te vas a cruzar con GNU con Linux. Ya sea porque te va a tocar ir a un servidor, o vas a tener que deployar algo en la nube, y esa nube va a ser una distribución Linux. El 90% del tiempo va a ser un servidor en la nube con una distribución GNU con Linux andando. O, o te va a tocar que quizás tengas que programar un proyecto para GNU con Linux. Entonces, eh, uy, perdón. Eh, es importante ¿con qué me quiero referir con esto? O sea, que si tarde o temprano se van a cruzar con GNU con Linux, entonces ¿por qué no temprano, más que tarde? Y la realidad es que no les genera ningún daño, ningún perjuicio instalar, ver, curiosear en un entorno seguro, tranqui, que hacerlo cuando ya estén recibidos o ya estén trabajando y de golpe tengan que ir a un servidor y les digan GNU con Linux, ¿qué es eso? Y o Linux, ¿qué es eso? Y no van a saber la diferencia entre Red Hat y Debian, por ejemplo. Entonces, mientras antes se empapen en este mundo, mejor para ustedes en la vida profesional. Así que bueno. También un poco, quizás algunos me digan, pero en el caso voy a hablar en el caso de la carrera de sistemas, las dos carreras de sistemas en la UNLAR. Tenemos la materia en cuarto año que es sistemas operativos avanzados, ¿no? Y ahí se ve todo lo que es GNU con Linux. De hecho, nosotros instalamos Debian. Y está bárbara la materia, es de mis favoritas, ¿no? Fue de mis favoritas, me encantó. Pero no es lo mismo, a ver, no es lo mismo que vos hayas hecho un cuatrimestre de comandos con tu profe, o de instalar Debian con tu profe en clase, que usarlo todos los días y hacer cosas con eso, o sea, la cosa en la vida real, ¿no? Entonces, eso después cuando se traslade, esas destrezas que consigas se van a trasladar después a tu vida profesional, ya sea si uses Windows o Linux, esas destrezas se van a trasladar a tu vida profesional y te van a poner un distintivo sobre otros que no lo hagan. Y de paso la materia de sistemas operativos avanzados se te va a hacer más sencilla. Eh, con Enganchado un poco con el punto anterior, es que solucionar problemas en GNU con Linux te abre la cabeza. De nuevo, repito, toda esta charla es opinión personal mía, pero sí me sucedió cuando entré en este mundo que yo pensaba que era un crack de las computadoras. Obviamente no lo era, y creo que tampoco aún lo soy. Pero yo pensaba, pero los problemas los soluciona así, sí, sí, Windows XP, Windows 7, pum, todo solucionado. Y en realidad, cuando te vas entrando en el mundo de GNU con Linux, empiezas a aprender otros conceptos, otras cosas que quizás no tenías en cuenta. En mi caso, yo me topé con GNU con Linux teniendo 15 o 16 años, y a veces pienso que quizás fue algo, algo que terminó eligiendo la carrera y la profesión que sigo. Así que así de importante fue como me abrió la cabeza. Entonces, a veces el tocar ficheros de configuración un poco más a mano, o usar la terminal de comandos en GNU con Linux, te da quizás algunas destrezas que yo creo, entre ellas saber googlear bien o saber dónde encontrar información, que a veces no las noté en,
en compañeros o colegas que no lo hicieron, que no tuvieron ese acercamiento o lo tuvieron ese acercamiento muy de golpe ya en la vida profesional con GNU con Linux. Entonces, yo diría que sí, que te abre la cabeza y si pueden probar distros diferentes, mejor, porque más se les va a abrir la cabeza, ¿no? Y tercer punto es que en realidad, a pesar de la fama que tiene y a pesar de que quizás en esta charla yo ayude a esa fama, en realidad no es tan difícil como te lo hacen parecer. De hecho, muchas cosas en GNU con Linux son mucho más sencillas. Voy a hablar, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, que es la distribución que yo utilizo. En realidad son mucho más fáciles o generan menos dolores de cabeza a veces instalar un Ubuntu que instalar un Windows. O en su momento también lo hacía. Eh, y voy a poner de ejemplo la cuestión de dejar la computadora lista, out of the box, driver andando, driver gráfico, todo. En Windows, Microsoft la verdad hizo un muy buen trabajo con Windows 10 porque en el 2020 yo puedo decir que vos instalás Windows 10 y la computadora mal que mal dentro de todo reconoce sonido, reconoce Bluetooth, reconoce webcam, touchpad, reconoce un montón de cosas, ¿no? Pero eso, estamos en 2020, eso no siempre fue así. En la época de Windows 7, Windows XP, Windows Vista, o sea, vos instalabas Windows y era lanzarse a la jungla, ¿no? A tirarte al Jumanji, porque eh, tenías que primero tener un listado de los componentes de hardware para después buscar esos componentes en internet. Si es que no tenías el CD de driver, ay Dios, tenías que ponerte a navegar por miles de sitios de los fabricantes buscando cada exe de cada driver de cada componente para que te ande el touchpad, te ande el Bluetooth, te ande el sonido, te ande la placa de video o los gráficos integrados, incluso el monitor, o sea, era un infierno. Y ya en ese entonces, incluso quizás con que el soporte de driver no era tan extenso como es ahora en Linux, pero ya en ese entonces, Linux, vos tenías, vos instalabas Ubuntu y funcionaba, o sea, estaba todo andando. No tenías que tocar muchas cosas, porque la misma estructura monolítica del kernel de Linux es como que le permitía eso, o sea, los drivers se van acumulando, o sea, entonces el kernel a medida que se va actualizando cubre más hardware y ya está, vos lo instalás y está out of the box. De hecho, y venía mucho mejor preparado un Ubuntu que un Windows 7. Un Ubuntu ya venía con el extractor de ficheros, brasero para poder grabar CDs, DVDs, reproductores de video que no dieran pena ajena como Windows Media Player, sino hablo de reproductores que funcionaran bien. Una suite ofimática completa como LibreOffice y no que en Windows que tenés que instalarla aparte y además es pago. Uno dice si vale la pena o no, pero bueno, en definitiva es así. Caso de Ubuntu y muchas distribuciones ya venían con OpenOffice o LibreOffice después, más adelante cuando se crea LibreOffice. Entonces, en realidad la experiencia out of the box para un montón de cosas es más fácil con GNU con Linux. Y aún de hecho, cosas como instalar software a veces es menos dolor de cabeza en GNU con Linux que en Windows. Y se los aseguro. Por más de que el mito sea que en Windows instalar software es más sencillo, en realidad es mucho más sencillo tener el sistema de paquetería de GNU con Linux. Y ya sea por un comando o con un centro de software, poner clic, instalar y ya está. Eh, de hecho, la idea de las App Store las tuvimos primero con las distribuciones de GNU con Linux. La idea de un repositorio central confiable que distribuye el software vino primero con los repositorios, los gestores de paquetes, luego el App Store. Ubuntu agarró ese sistema de gestor de paquetes y lo puso de una manera gráficamente mucho más sencilla para el usuario y hizo el Ubuntu Software Center. Todo esto en el año 2009, 2008. O sea, estamos hablando de que esos eran conceptos muy revolucionarios para la época. Windows, ¿cuánto demoró en tener su store? Creo que lo hizo en Windows 8 recién y daba pena ajena el Microsoft Store. Creo que recién en Windows 10 como que empezó a ser un poquito más presentable. O sea, fíjense, y aún hoy en día
No quiero echar por tierra a Windows, pero aún hoy en día no tenemos una opción para que en Windows, por ejemplo, yo pueda apretar un solo botón y actualizar todo mi software. Entonces, es como, no, eso es algo que simplemente no está. En cambio, en GNU con Linux lo tenemos hace décadas ya, hacer una actualización de todo el sistema, de todo el software del sistema. Y no me refiero al Windows Update, que sí son importantes, y uno puede actualizar todo lo que es la parte de los parches de seguridad y algunas aplicaciones de Microsoft. Pero por ejemplo, si usted tiene instalado VLC, LibreOffice, no sé, y algún GIMP y algún otro software en su Windows, y ustedes con el Windows Update no la van a actualizar. Ese es el tema. De hecho, hay aplicaciones enteras en Windows que su modelo de negocio son actualizadores de software. Fíjense, la experiencia out of the box en GNU con Linux, a diferencia de lo que dice el mito, en realidad muchas veces es mucho más placentera que en Windows. Y ahora vamos a ir a las razones. Estas son tres razones que yo creo que son como generales, pero esto ya más para el lado del programador. Eh, Primero es la consola de comando. Esto va mucho de la mano con los Razón 1. De- Se van a encontrar con esto tarde o temprano si es que quieren ser profesionales de esto, de, de sistemas o de informática. Y es que van a tener que usar consola de comandos. O sea, no hay vuelta que darle. En algún momento se van a cruzar con esto. Y incluyendo si usan Windows, aunque usen Windows o usen macOS, se van a tener que cruzar con consolas de comandos, ya sea para conectarse a servidores o para utilizar herramientas como NPM o Symfony, tanto de Node.js o de PHP. Laravel, que es un framework de PHP, se crean los proyectos y se hacen un montón de cosas con la consola de comandos. Docker, el gestor de contenedores, también se utiliza con la consola de comandos. Gestores de paquetes, si es que tienen que configurar un servidor y tienen que instalar, no sé, Apache Server, y bueno, lo pueden hacer desde si están conectados con un SSH remotamente a un servidor, y lo van a tener que hacer desde un gestor de paquetes, scriptear en Bash. Yo no lo hago muy a menudo, porque realmente no soy un sysadmin, así que... Pero scriptear en Bash ayuda mucho también a automatizar tareas, y esa destreza para scriptear en Bash la vas a tener con la consola de comandos, manejo de directorios, procesos, servicios y más. Acá en este punto quizás sea polémico porque me van a decir muchos que ya está el CMD de Windows y el PowerShell. Eh, y sí, es verdad, pero no son las terminales estilo Unix que usa el resto, por así decirlo. Son como bichos re extraños. Tienen primero no son los mismos comandos, tenés la barra invertida para los directorios de un lado, del otro es otro. Eh, es realmente... ¿Por qué? Porque los heredó de OS. Entonces, yo les diría que si quieren estar como con los cool guys, y lo ideal es utilizar las consolas de comando de tipo Unix, ¿no? Las POSIX creo que se llamaban, el tipo de comando, que usan tanto en macOS o en las distribuciones GNU con Linux, y no se hace ningún problema, ¿no? Porque es lo que van a ver cuando manejan servidores y ese tipo de cosas, las van a ver a este tipo de consola de comandos. Y de hecho, en Windows se puede, cuando ustedes instalan Git, que ya vamos a hablar de eso, instalan Git Bash, que es para tener la terminal de tipo Unix en Windows, o cuando ahora o hoy en día vos podés instalar subsistemas GNU con Linux en Windows desde el Microsoft Store. Pueden tener un Ubuntu andando en terminal de comando, y la verdad facilita un montón de las cosas para devs que usan GNU con Linux, porque al menos yo siempre me pareció súper complicada las cosas que hace Windows, o cómo es trabajar en Windows desde el ámbito profesional para algunas cosas, ¿no? A mí me gusta usar mis aplicaciones nativas de GNU con Linux, y son las que se usan mayormente en el mercado, como Git, que ya vamos a hablar de eso. Eh, Deployment.
van a notar, esto de nuevo está enganchado con el punto de que sí o sí tarde o temprano se van a cruzar. Y es que aunque ustedes programen en Windows o en Mac, eh, si hacen aplicaciones web, como es mi caso, cuando tengan que hacer despliegue de esa aplicación, ya no es tanto un FileZilla y pongo los archivos HTML en el hosting, sino que hoy en día hay aplicaciones web que son mucho más complejas, los backend enteros son complejísimos y tenemos la solución que son las nubes como Amazon Web Service, Google Cloud, Azure. Entonces, generalmente el 90% de las veces cuando ustedes vayan a estas nubes o trabajen en una empresa que tengan que trabajar o conectarse a estas nubes, generalmente están configuradas como distribuciones Linux, ya sea como Ubuntu Server o con Debian o un montón de otras más, ¿no? Entonces, eh, creo que en Azure ustedes pueden crear igual un server con Windows Server. Obviamente tienen que pagar la licencia, pero generalmente por default trabajamos con distros GNU Linux, así que, de nuevo, ¿por qué esperar a tener ese choque de golpe no tan amigable si lo podemos estar acostumbrados de entrada, ¿no? El punto 6 y es que realmente no tenés ningún constraint o atadura de, de tecnología en el sentido de puedes programar casi cualquier tecnología con GNU con Linux. Digo casi porque hay hay un asterisco grande en el sentido de, por ejemplo, algunas que son específicas de, de la plataforma, como por ejemplo .NET, que creo que en los últimos avances, últimas versiones de .NET, no soy ducho yo en .NET porque no lo uso, tengo entendido que están haciendo, ya hay como un .NET para GNU con Linux, todo parte de una campaña de Microsoft de ser amigables con GNU con Linux, pero tengo entendido, si ustedes usan algunas aplicaciones de .NET o de Visual Studio, y están hechas para que las usen en Visual Studio y eso está en Windows y bueno, y los van a tener que usar ahí. Y el otro asterisco sería usar Xcode o Swift para macOS. Si ustedes quieren programar en Swift, Apple les dice que no pueden usar cualquier computadora, tienen que usar la computadora que te venden ellos con macOS. Así que eh, así por eso un asterisco, pero de ahí para el, no sé, 90% del resto de las tecnologías, la verdad, puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer JavaScript, puedes Node.js, Java, NetBeans, Spring Boot, PHP, Laravel, Python, C, C++. Chicos de primer año ahora van a tener algoritmo de estructura de datos, le van a dar con Codblocks. C, tengo entendido C les dan en primer año con Codblocks. Y Codeblock lo podés instalar en GNU con Linux y vas a funcionar igual de bien y hasta quizás tengas un poco menos de dolores de cabeza porque los compiladores ya están instalados por default. GCC ya está instalado, que es el compilador por excelencia de C. GCC ya está instalado en casi todas las distribuciones y si no, se instala de una manera muy sencilla. Yo un par de veces tuve dolores de cabeza con el tema de los compiladores de C en Windows, que a veces metes mal una configuración y se rompe todo. Sencillamente es un desastre. Entonces, eh, 10 veces más amigable con GNU con Linux. Punto 7. Este lo incluí porque creo que en la universidad hoy en día no se le está dando tanta importancia como se le debería. eh, a lo que es la importancia de aprender a trabajar con Git. Eh, de nuevo, esto es algo que también lo podés hacer en Windows, pero no se siente tan nativo porque son herramientas que nacieron en la esfera de Unix, por así decirlo. Git es un software de versionado, es para que cuando ustedes vayan trabajando puedan versionar el software y hacer
branch o ramas, por así decirlo, y checkpoints, y, o sea, si su proyecto hacen algún cambio que es algo que puede llegar a ser que romper algo, no tengan que decir, uy, tengo la carpeta proyecto uno, proyecto 2, proyecto 3. Simplemente hacen como un rollback y vuelven al punto donde ese cambio no estaba roto, ¿no? Eh, Hoy en día, si ustedes van a trabajar en la industria, sobre todo como programadores, conocimiento básico de Git tienen que tener. No es algo del otro mundo, pero eh, lo tienen que tener y sobre todo manejarlo con consola de comandos, porque en Windows ustedes pueden descargar al cliente del Git y se instala y todo bárbaro, y instalan la Git Bash y todo excelente, y pueden instalar algunos gestores de Git con interfaces muy bonitas, pero yendo a la realidad es que en cualquier trabajo le van a decir, te pueden llegar a decir en la entrevista, ¿cómo hago una nueva branch en Git? Pregunta sencillísimo, pero mucho se filtra así porque mucha gente no la va a saber contestar con comandos, ¿no? Entonces, si ustedes piensan dedicarse a esto, denle una miradita a Git si van a trabajar en la programación. Y por último, eh, es la libertad de hacer las cosas a tu manera. Yo creo que eso es lo más bonito de todo esto, de este mundo. Yo noté que los programadores somos generalmente un poco quisquillosos. Al menos yo y muchos colegas con los que hablé somos muy quisquillosos en cómo queremos que nuestra computadora, cómo esté nuestro entorno de trabajo, y queremos los iconitos así, el escritorio así, los atajos así, asá. Y la verdad es lindo cuando no te lo imponen. O sea, voy a dar un ejemplo claro. Eh, por ejemplo, cuando se lanzó Windows 8 y Microsoft decidió que el menú de inicio, que fue el mejor compañero de las personas que aprendieron a utilizar la computadora por 20 años, decidió que no servía y que quería hacer esa interfaz horrible que llamaron Metro para ser amigable con los touch, pero tampoco fue amigable con los touch, o sea, como que no cubrió ninguno de los dos lugares. Y eliminó el menú de inicio, la gente se puso loca, esto en año 2012 creo que fue. Y es como que vos no tenías la opción de, hey, sí, pero yo quiero usar la vieja interfaz con el menú de inicio. No, no, si vos usás Windows 8, tenés que usarlo como yo te digo que tenés que usarlo. Y obviamente después surgieron programas third party para volver el menú de inicio, entre ellos estuvo Classic Shell. Pero esto es un tema, o sea, no se siente tan bien tener que instalar programas third party sobre, es como agregarle una capa más de consumo de RAM o de, de, de a tu computadora porque simplemente a Microsoft se le ocurrió cambiar las cosas. Y Microsoft tiene el derecho de hacer lo que quiera, pero es como que te obliga en el proceso, ¿no? Cuando Ubuntu tuvo polémicas de ese estilo, o sea, de cuando hizo cambios importantes en su interfaz y cómo interactuaba con los usuarios. Entre ellos el famoso caso de Ubuntu Unity, que fue como una capa por encima de GNOME 3, con la famosa barra lateral que usa Ubuntu. Que, bueno, los que estén en YouTube la van a ver. Creo que no, no la van a ver los de los de Jitsi, porque estamos ¿cómo se llama? Estoy compartiendo la ventana ahí con ellos, pero bueno, los que estaban en YouTube la vieron a la barra del costado. Eh, Hoy en día Ubuntu ya no abandonó Unity, pero en su momento cuando implementó Unity mucha gente no le gustó porque era, primero, como que Ubuntu te lo imponía, entre comillas, y, y porque decían que consumía demasiada RAM. Entonces, ningún problema, vos podías desinstalar Unity e instalar GNOME Shell o GNOME 2 o KDE o XFCE, que todos estos son entornos de escritorio. Entonces, vos no te gustaba Unity, bueno, lo puedes cambiar, no hay ningún problema. Puedes usar el mismo sistema operativo que estabas utilizando y con otra interfaz de usuario. Yo lo siento como mucho más flexible, con el sentido de
cuando vos querés tunear las cosas. Obviamente podés tunear cosas en Windows, pero yo siento como que es como que te das cuenta como que Microsoft no quiere que vos toques esas cosas o que no tunes tanto. Igual con macOS pasa lo mismo y por lo que no tuve yo nunca un iPhone, pero por lo que me comentaron también en iPhone como que no es tan amigable con vos queriendo hacer las cosas a tu manera. Es como o es como ellos dicen o no es. Entonces en ese sentido, cuando las cosas no son impuestas son más bonitas, ¿no? Y bueno, ese ya fue el fin de la charla. O sea, esas fueron mis 8 razones de por qué creo que es importante estar adentrado un poco en, en los sistemas GNU con Linux, sobre todo si es que van a estudiar. Así que, preguntas, no sé, tendría que ver el chat de YouTube si es que hay alguien que haya preguntado por ahí. O bueno, acá mismo en el Jitsi. Che, muy buena la charla. Ahí estoy viendo que Javier Uranga tiró algunos comentarios en el chat de acá de Jitsi. No sé si querés comentar algo, Javier. Tiró data bastante puntual. Bueno, a No ver, sé si se anima. ahí lo veo Oh, al chat, a ver. Netcore, que ya corre bien en Linux. Sí, algo tenía entendido. Que .NET había lanzado como una versión que funcionaba en Linux y está genial. Eh, Netcore y es nativo de .NET, no es de proyecto Mono. Mono nació para Linux con la especificación abierta de C Sharp. Es la apuesta de Microsoft para Linux y permite desarrollar ASP.NET, Core Apps, apps de consola, librería de clase e interfaz de Windows. Claro, sí, y con una especie de XML por atrás. Sí, 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 hay como un movimiento de Microsoft en hacerse más abierto a Linux. Microsoft dejó de ver a Linux como un competidor en lo que es el entorno de escritorio, porque Microsoft evolucionó como una empresa, en los 90 era como ese titán que se quería llevar puesto el mundo, y hoy en día Microsoft se dio cuenta que es más fácil, yo creo que un poco los ponchazos, que es más fácil llevarse bien con el mundo que llevárselo puesto. O sea, hoy en día creo que el que se lo quiere llevar puesto a veces es Google. Y capaz que dentro de 20 años va a estar como Microsoft también diciendo, quizás no era tan bueno llevarme a los ponchazos del mundo o imponer las cosas como yo quería. Eh, Así que sí, a mí me encanta eso por eso yo no quería hacer que la charla sea tirarle tierra a Windows, pero sí traté de, como dije, hay un montón de cosas que me parece que Windows está haciendo bien. Por ejemplo, lo de los subsistemas Linux está genial, a mí me parece una maravilla. Hay gente que incluso lo configura para poder correr la interfaz gráfica de una distribución Linux en el subsistema Linux de Microsoft. Es una maravilla, a mi entender. Eh, pero bueno, sí, es genial eso que, o sea, como programador también tenemos que ser medio ateos en ese sentido. O sea, la experiencia de programar en Windows, como programar en GNU con Linux, como programar en macOS, para mí debería ser la misma. O sea, debería ser tan sencillo y tan fácil y que cada programador use el sistema que quiere, ¿no? sí, también recordemos que Microsoft es uno de los sponsors más fuertes que tiene la Fundación Linux. Así que, o sea, Sí, sí, sí. Microsoft dedica recursos, muchos, para Linux. Así es. Así que Por eso hubo digo, un cambio cultural. claro, sí, sí, en 20 años Microsoft cambió totalmente el bocho de cómo se lo veía a Linux en su momento. Por eso digo, mucho, quizás a los ponchazos, Microsoft se dio cuenta de eso, que era más fácil ser amigable con el mundo. Yo creo que entre esos ponchazos yo diría que Internet Explorer creo que marca un poco ese tema de los ponchazos, o también los fracasos que tuvo con Windows Vista y con Windows 8. Yo creo que Microsoft se dio cuenta que es más fácil llevarse bien con el resto que irse peleando y hacer la del Quijote, ¿no? Así que es genial eso del aporte de Microsoft a la Fundación Linux.
Bueno, si no hay otra pregunta o algo, ahí veo que Nico Marinucci dice Marcos de Windows Crusher. Gracias. No, no era mi idea que la charla termine siendo eso, pero traté de ser lo menos Windows Crusher que se pueda decir, pero bueno, quizás terminó saliendo naturalmente así. Eh, bueno, creo que si no hay más charlas te dejo el espacio a vos, Emma, que vas a dar la siguiente charla.